Gracias te damos, Señor, porque tú eres el dueño de tu iglesia, eres la cabeza de tu iglesia, eres el fundamento de tu iglesia y eres el esposo, Señor. Padre, en el nombre del Señor, te rogamos que nos hagas útiles para ayudar en tu iglesia. Nosotros, Señor, queremos ser piedras vivas, vivas porque tenemos la vida impartida de Cristo. Y pedimos, Señor, por las almas necesitadas, por las almas que aún están en tinieblas, por las personas que aún no se han decidido contigo, Señor. Pedimos que por tu Espíritu Santo, Señor, quebrantes vidas y corazones y que hayan conversiones poderosas en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener un buen testimonio en este lugar, un testimonio de personas que han nacido de nuevo y que somos respetuosos los unos a los otros y cultos y que sabemos honrar al Señor entre nosotros. Rogamos, Señor, que tú lleves cautivo nuestros pensamientos a los pies tuyos, Señor. Señor, si hay manifestaciones de espíritus de demonio, oramos, Señor, para que tú controles todas estas cosas. Pedimos, Señor, tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema que los hermanos me invitaron a reflexionar en esta mañana tiene que ver con la operatividad de los dones en la iglesia. Y esto es un tema bastante importante y las 4 preguntas que usted encontraba ahí en la hojita es: ¿quién reparte los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el uso adecuado? Y la responsabilidad de cada creyente. Y en la palabra del Señor sí tenemos bastante tema acerca de los dones. Es una responsabilidad muy amplia y de mucho cuidado que requiere, hermanos, que haya un sincero, hermano, interés en tratar este tema de los dones. Un interés porque nosotros hacemos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero debemos revisarnos y debemos mirar si estamos o no ayudando a que la iglesia en el cuerpo crezca. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros que la iglesia tenga unidad, porque la iglesia le pertenece al Señor. El Señor Jesús enseñó abundante tema en ese aspecto, pero antes de entrar en detalle, miremos que Jesucristo es la roca fundamental sobre la cual está edificada la iglesia. Eso podemos leer en la Escritura, ¿cierto? Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, le pertenece la iglesia ¿a quién? A Cristo Jesús, mi iglesia. Los profetas dieron testimonio en Isaías 28, no voy a ir hasta allá, pero ellos también dieron algún mensaje que tenía que ver con la roca, esa roca firme en la cual puede sostenerse algo. Jesús mismo lo dijo, Pedro, los apóstoles también, en estos versículos que usted ve ahí, Él es la roca, la piedra, pero este cimiento fue puesto por los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, 1 Corintios 2, 1 y 2, 3 y 11. Estos versículos que han sido leídos por mucho tiempo nos muestran que hay una roca fundamental sobre la cual está constituida la iglesia, lo que es la novia, lo que es la esposa, lo que es el cuerpo del Señor. Y Pablo en estos versículos de Romanos 12, de 1 Corintios 12, de Efesios 4 y aún Pedro en la primera carta, va a tratar el tema de la iglesia y lo va a tratar en un formato humano, es decir, va a comparar el cuerpo de un humano con la iglesia. Y es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. El Señor Jesús enseña acerca de esto, a contribuir en la unidad de la iglesia. Y como ya sabemos, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, escribió y enseñó mucho acerca de este tema. Ya lo dije en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Pedro habla algo en 1 Pedro 4:10. Y durante esta conferencia, el propósito que el Señor quiere y por la acción del Espíritu Santo es mirar ese tema tan relevante y tan importante y entender quién es el verdadero dador de los dones, entender cuál es el propósito de los dones, el uso adecuado, la responsabilidad de usted como creyente, porque es la necesidad imperante en estos tiempos de tanta mentira, tanto engaño, tanta
fama que se ve en muchos programas de televisión, tanto espectáculo, mucha espectacularidad en muchos cultos. ¿Y en qué nos diferenciamos nosotros los que creemos en el Señor? ¿Por qué no hay niñas bailando acá, danzando y tirándose al suelo? ¿Por qué? En otros lugares sí, tal vez en otras congregaciones sí. El Señor no quiere confundir la iglesia, Él no quiere confundirla. Él quiere edificar su iglesia. Él quiere guardar su iglesia. Él quiere santificar su iglesia. Él quiere unidad en la iglesia. Y es por eso que usted y yo debemos preguntarnos, ¿cuál es mi don o mi responsabilidad y la importancia del cuerpo de Cristo para mí? ¿Estoy contribuyendo yo a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Estoy preparándome para ayudar en la iglesia? Y es una pregunta que deben hacer de una sinceridad personal. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Para qué Dios me llamó a la iglesia? Y el primer tema que vamos a mirar tiene que ver con el origen de los dones. Ya sabemos, en relación, vamos a mirar 1 Corintios para entender un poquitico este pasaje. 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo dice en el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice la Escritura: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en esto, en relación con el Espíritu, hay variedad de dones. Y es la diversidad de dones que vamos a mirar hoy en la palabra del Señor, que vamos a mirar en la epístola, en Efesios y en 1 Corintios. Pero también en relación con el Señor Jesús, esos dones son ministerios. Y en relación con el Padre, son operaciones y actividades. Eso lo dice acá la palabra del Señor, capítulo 12 de 1 Corintios 4, 5 y 6. Cada don es un regalo de la gracia de Dios. Cada don viene dado por el Señor. La gracia divina, una dádiva, y tiene su origen personalmente en la divina deidad, la Trinidad divina. Ellos, el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué se preocupa el Señor por su iglesia? Porque Él venció la muerte. Él vino a destruir el imperio de la muerte, pero no a dejarnos huérfanos, sino a darnos esos regalos de gracia, esas dádivas, ese poder para desarrollar todo lo que usted puede desarrollar y yo pueda desarrollar. Son cosas que vienen de lo alto. Por eso la Escritura dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Esto no lo conseguimos en Droga a la Rebaja. Esto no lo conseguimos en Macro. Esto no lo conseguimos en la mejor escuela teológica. La Biblia dice que esto no se lo reveló carne y sangre a Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. ¿Cómo hace un campesino, un pescador como Pedro para hacer tantas cosas maravillosas? Y aún el Señor Jesús, en su humanidad, fue sujeto a la manifestación del Espíritu Santo. Cada milagro, cada dádiva de gracia de Cristo era en relación al Espíritu Santo. Eran credenciales para Cristo, para el Mesías, hablado en el Antiguo Testamento para mostrarle a una comunidad allí en Jerusalén que ese muchacho que le llamaban el carpinterito, que ese joven al que le llamaban hijo de fornicación, era nada más y nada menos que el Cristo, el Mesías. ¿Cómo saber que era Él? Las credenciales mesiánicas. Y una credencial mesiánica muy fuerte fueron los milagros carismáticos, milagros poderosos por el Espíritu Santo que Cristo desarrolló. Hermanos, hoy en día la iglesia del Señor tiene dones también operativos. Hay unos operativos, otros inoperantes, pero los operativos son los que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para contribuir en ese desarrollo del cuerpo de Cristo. El Señor actúa en toda su iglesia. Y 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí miremos el verso 7. Pero a cada uno, es decir que en la iglesia ninguno puede decir: a mí el Señor no me ha dado dones, porque no es así. Dios te ha dado dones, pero tal vez no los has descubierto. Dice el Señor: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. El verso 8 dice: porque a este
es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, pero ¿por quién? Por el Espíritu. Y si mira el verso 11, dice la Escritura, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo otra vez a cada uno en particular como Él quiere. Hermoso el Espíritu Santo. Hermoso el estudio de la doctrina, neumatología, neuma que significa espíritu, viento, soplo, y logia, ya saben, estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Fue para mí un estudio maravilloso, es encantador y como dijo un hermano, esta mente tan chiquitica mía, pues las orejas grandes, pero la mente chiquitica, no puede jamás albergar tanta grandeza como es el Espíritu Santo. Tanta grandeza, el Espíritu Santo, que es Dios, que es eterno como Dios y que estuvo tan manifiesto en la creación y en la obra de la iglesia. El Espíritu Santo. Qué bueno cuando uno lee, sean llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo usa y trabaja, hermanos, a través de creyentes, a través de personas que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador y los usa como instrumentos. Esos somos, hermanos, instrumentos en su presencia. ¿Para qué? Para cumplir propósitos divinos. Yo sé que el Señor me llamó a mí con un propósito. Yo sé que el Señor no me llamó a mí a calentar banca, estoy seguro. Si yo hubiera pertenecido a uno de los mejores equipos europeos y me hubieran llamado para calentar banca, yo no voy. Porque yo quiero es que jugar. ¿Y qué cristiano quiere mantener en la banca? ¿Qué cristiano quiere decir? No, yo no hago nada porque yo no sé hacer nada. No, al contrario. Yo creo que Dios te quiere usar. No te resistas si Dios te quiere usar. Dios usa jóvenes, Dios usa niños, pero también Dios usa viejitos. No digo como yo porque todavía me falta, pero sí Dios usa viejitos. Por ejemplo, Simeón, un señor de edad en el templo y Dios lo usó. Una viejita de 100 y pala de años viuda, Dios la usó, ¿cierto? Cada uno tiene un don, ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Usted quiere tener un don? ¿Lo consiguen dónde? ¿Dónde lo compramos? ¿Droga la rebaja? No. Solamente dispóngase en las manos del Señor. Y en esta primera carta, hermanos, vemos que aquí hay una unidad básica triple involucrando a las tres personas de la deidad, que es lo que estamos viendo acá. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero en la actualidad sabemos que Dios el Padre y el Hijo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién está en este momento en el mundo? Cumpliendo funciones maravillosas, tanto para el que no cree como para el que cree. Para el que no cree, ¿qué está haciendo el Espíritu? Convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. Para nosotros que hemos creído, ¿qué está haciendo? Y Él los enseñará y Él los guiará a toda, ¿qué? La mentira, no, a toda la verdad, aleluya. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos guía? Por la palabra de Dios, no hay más. El mejor maestro para usted es la palabra y el Espíritu. Hay que leer la Biblia, hay que buscar la Biblia, hay que comprar Biblias, así sean caras o baratas, pero léala, porque de nada sirve la Tonso, la Interlineal, si la tenemos allá en la casa arrumada. Hay que leer la Biblia. Yo creo que la iglesia necesita fuertemente volver a la Biblia. Yo pienso y he sentido esto hace mucho tiempo, hermanos. En el tiempo que llevo como cristiano he visitado y visito muchas partes, pero me he dado cuenta que la iglesia ha dejado la Biblia. Nos hemos conformado con los versículos que nos aprendimos en la escuela dominical y ya. Nos hemos conformado con ese tema que de hace 20 años, ese vuelvo y lo repito hoy. Hermanos, hay que ser actualizados en la Biblia. La Biblia no se queda allá atrás. Hay que volver a la Escritura. Entonces, hermanos, estos pasajes nos dicen que las tres personas divinas están involucradas en los dones, pero el Espíritu que está en este tiempo operando en el mundo y en la iglesia es el que está repartiendo a cada uno como Él quiere. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, quien vino a esta tierra para enseñar y guiar a toda la verdad, para dotar a los hombres, para el beneficio de la comunidad cristiana, para promover la vida en la iglesia. Los dones que proporciona, delega o da el Espíritu Santo de Dios son elementos capacitantes. Nos capacitan, hermanos, que solo la soberanía divina otorga a hombres débiles como nosotros para usarlos como instrumentos útiles y santificados para toda buena obra. Amén. En Hechos 9:15, cuando Pablo, este hombre que fue perseguidor de la iglesia,
el Señor le dijo en el verso 15, el Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y vaya qué instrumento útil fue Pablo. Yo creo que estamos en el tiempo de las pasantías cristianas. Estoy seguro, hermanos, que ya estamos en el tiempo de las pasantías cristianas, de la práctica cristiana. Estamos en el tiempo de salir de las cuatro paredes y mostrar lo que somos en Cristo y lo que usted y yo hemos aprendido estos 40 o 50 o 20 años. Es tiempo, hermanos, de volver a la realidad cristiana. La cristiandad va más allá de una conferencia. Va en mi relación con el vecino, en mi conducta con el que no tiene dinero, en mi conducta con el pobre, en mi conducta con el que llamamos desechable. Ahí va la relación cristiana. Tenemos que empezar a sacar, hermanos, de lo interno hacia lo externo. Tenemos que empezar a vivir la Biblia. ¿Por qué? Porque no la estamos viviendo, hermanos. No estamos viviendo la Biblia. Estamos conformados con ser cristianos nomás y que Dios me dé muchas bendiciones a mí, y eso es lo que llamamos el egocentrismo espiritual, hermanos. Hay necesidad de volver, hermanos, a ir como Cristo, Samaria, Galilea, salir y empezar a buscar realmente y a mostrar lo que somos. Qué rico ser cristianos acá. Hermanito, Dios le bendiga ahí de mano y son palmaditas, pero vámonos a vivir una semana a su casa a ver cómo nos va. Vámonos a estar allá con usted a ver cómo nos va. Son cosas que cambian. Nuestra conducta, no es que a mí no me gusta así como usted hace, no me mueva eso allí, es que así es. Pero la vida cristiana va más allá del papel. Hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Ya sabemos que el origen es Dios, amén. ¿Queda claro que el origen es Dios? Sí. Y que el Espíritu Santo está dotándonos de dones. Hay quienes pueden tener más dones que otros, hay quienes tienen uno, pero todos tenemos algún don de parte del Señor. ¿Cuál es el propósito de los dones? Entonces vamos a mirar acá el propósito de los dones. Y uno de esos propósitos, vamos a mirar Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, lo que dice en esta epístola el apóstol, dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, un propósito es ministrar, ayudar, como un diaconado, ministrar y servir a los otros, es un propósito de los dones. Es como la palabra diácono, ¿cierto? Que es un ayudador, que es un servidor. Eso es lo que quiere el Señor hacer con los dones. Los dones no son para que nosotros nos hinchemos. Yo me puedo hinchar porque predico bonito, sí. Yo me puedo hinchar porque canto bonito, sí. Yo me puedo hinchar porque yo hablo y la gente se conmueve, sí. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros, como dice por allá Corintios, para que la excelencia del poder, dice, ¿sea de quién? De Cristo y no de nosotros. Lo que hagamos, si ayudamos, si usted de pronto da una ofrenda, no es para que usted dé aplauso, no es para que cuente que dio, es para que usted glorifique a Dios. Si usted fue y repartió mercadito, no es para que se eche así soplo y entonces las cámaras, RCN, mire, yo doy mercados, hermanos. No, es para que Dios sea, ¿qué? Glorificado. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Pedro dice, hay que ministrarlos, hay que servir a los otros. Para eso son los dones, para servir, ¿cierto? Y si a usted le gusta servir, gloria a Dios, entonces tiene dones, ¿cierto? Otro propósito está en 1 Corintios, capítulo 12, verso 7. Primera carta a los Corintios 12, 7. Entonces aquí tenemos ministrar. 1 Corintios 12, 7 dice la escritura, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Entonces deben ser de provecho para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y 1 Corintios 12, 7 lo expresa. Cuando habla de provecho quiere decir que sea algo mejor, que sea algo útil, que sea benéfico. Yo no creo que uno le va a dar una pasta pasada a un hermano que tenga dolor de cabeza, como Esaú, que me dijo, deme una pasta para el dolor de cabeza, y le di la vencida o le di la buena. Esaú, la buena, ¿cierto? ¿Para qué? Para provecho de su dolor de cabeza. No, hermano, espere que yo compré unas pastas hace 20 años, espera a ver si esta le sirve. No, porque no le va a hacer de qué. Y así deben ser los dones. Dios me puso a mí en Puerto Boyacá, porque yo nací en Cristo en Puerto Boyacá, después de ser un hombre borracho, de todo lo que ustedes puedan oír. Pero Dios me cambió y me transformó, y estoy seguro que cuando me llevó allá a conocer a Gregorio, a los que ustedes conocen, a Beni, me llevó con un propósito.
Y ese propósito Dios lo está cumpliendo en cada uno de nosotros y creo que también lo está cumpliendo en mí. ¿Qué más? Efesios 4:12. ¿Para qué más? Dice, ¿cuál es el propósito de los dones? Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces deben ser ministrarlos, deben ser de provecho, pero deben ser ministrados para perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Es una tarea, y yo le he dicho a muchas personas, hermanos en Cristo, yo le he dicho, con alguien hablé ayer, es que nosotros nos estamos apacentando nosotros mismos, pero aquí es necesario, vean, es necesario apacentarnos nosotros mismos. Dice la Escritura, para perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir? Hacer mejor la persona, hacer perfecto. Nosotros como cristianos no podemos tirarnos a la mediocridad. Yo estoy seguro que cuando yo estudié la regencia de farmacia en la Universidad de Antioquia, en el año 1996, yo no tenía a Cristo, yo llegaba en Guayabao a las clases de la universidad. Y ahora que yo tengo a Cristo, yo me pongo a pensar, oiga, tan mediocre una vez hasta pasando con copia alguna materia, ¿cierto? Tan mediocre uno, ¿cierto? Pero cuando uno llega a Cristo, nueva criatura es, ya no me culpen de lo de allá, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces me he dado cuenta que en mi trabajo como farmacéutico a nivel nacional, siempre debí dar lo mejor, ¿cierto? De mí, ese perfeccionar, ¿cierto? En esa parte nosotros debemos tirar a lo más excelente, lo más alto, más aprender de Cristo. Es decir, usted puede salir hoy, yo quiero aplicar este versículo para mí, voy a estudiar Mateo todo, voy a estudiar, así me eché un año, pero voy a estudiarlo bien estudiadito, voy a pedirle al Señor por el Espíritu que me enseñe más de esto. También, hermanos, deben ser desarrollados, a ver cómo es que vamos acá, porque yo quedo como loco con esto así, perfeccionar y deben ser desarrollados, hermanos, para consolidar la unidad de la asamblea. El apóstol Pablo, entonces, en estas cartas, en 1 Corintios capítulo 12, vamos a 1 Corintios 12, dice la Escritura, 1 Corintios 12, y del 1 al 13, el Espíritu Santo toma a Pablo y le muestra algo interesante y es desarrollar la unidad. En 1 Corintios 12, del 1 al 13, ahí habla de unidad. Lo mismo lo hace en Romanos 12, del 1 al 5, habla de unidad. Y de igual manera en Efesios capítulo 4, verso 1-6, habla de unidad. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros que tienen dones, nosotros ayudemos en donde Dios nos coloque, ¿a qué? A la unidad de ¿quién? De su cuerpo. Es difícil cuando no hay unidad. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieron aquí? Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está de acuerdo con lo que yo hago todos los días? No porque hay cosas que yo hago que uno dice, mi mente no le gusta eso al Espíritu. Y podremos andar juntos con el Espíritu, pero nosotros somos tan obstinados que nada, ¿cómo está hermano? Bien bendecido por el Señor, y se la pasa bailando, tomando y hace cosas escondidas, y usted cree que ese es el cristianismo. Eso es mentira, se está mal con el Señor. Pero el Señor dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si yo no estuviera de acuerdo con Nelsie, que es mi esposa, si yo no estuviera de acuerdo en estos años que llevamos viviendo, que hay cosas que a veces no nos ponemos de acuerdo y ay, terrible, pero tenemos que ir a la unidad, tenemos que velar por la unidad. Si mi cuerpo no está de acuerdo, si mi riñón no está en unidad con el otro riñón y se pone bravo ese riñón y usted hermano me la va a pagar y mejor dicho desde hoy no filtro la orina. ¿Qué pasaría si no filtra mi riñón la orina un día? Me pongo hinchado porque se llama retención ¿de qué? De líquidos, y estos párpados se ponen hinchados y mis paticas se ponen hinchadas y corre para unidad renal y la bolsita o la maquinita, porque no hay unidad. Pero hasta el momento yo no he escuchado al riñón peleando con el otro, gracias a Dios, están de acuerdo todavía. Pero en la iglesia pasa lo contrario, hermanos. En la iglesia si alguien hace mucho, entonces le queremos tener envidia. Si alguien hace mucho, se puede crecer si no se deja, porque el que quiere tener autoridad, si no se somete a la autoridad, jamás podrá tener autoridad. Y por eso en nuestras congregaciones, en donde yo me reúno, no hay la visibilidad del pastor. ¿Quién es el pastor aquí? ¿Gregorio?
el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Aunque hacemos trabajo de pastor, pero no nos pronunciamos para que no nos vaya a ganar terreno el orgullo. Debe operar, entonces debe operar para la unidad, debe operar en diversidad. Hay diversidad de dones y no podemos ponernos bravos porque otros tengan otros dones, ¿no? Hay diversidad de dones como hay diversidad de órganos en nuestro cuerpo, como hay diversidad de células, ¿cierto? La célula del riñón no es lo mismo que la célula, los hepatocitos del hígado, ni las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, no es lo mismo, las neuronas, no es lo mismo. Hay diversidad, pero cada una cumple ¿qué? Un propósito. ¿El bienestar de quién? De mi cuerpo. ¿Qué tal que mi neurona les diera por no trabajar? Yo estoy aburrida todos los días pensando qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a comer. No es que esté pensando en el almuerzo y mi neurona dijo, paro nacional, ¿qué hubiera pasado conmigo? El hermano quedó en coma. Pero hermanos, los dones son para eso, para la unidad, y también deben operar de acuerdo a su diversidad o variedad. Y eso es lo mismo, usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 12 del 6 al 8, lo va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 12 del 14 al 31, pues no voy a entrar allá porque es muy largo esto, no alcanzaría, y en Efesios capítulo 4 del 7 a 12. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere que haya diversidad de dones, ¿para qué, hermanos? Para consolidar y perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso mis órganos en mi cuerpo trabajan minuciosamente, continuamente, hasta el apéndice que no se ha llenado de piedrita, él tiene una función. Hasta el vaso, él tiene una función. Dios no hizo nuestro cuerpo a la loca. Él no puso ahí, es que me sobró esto, como cuando uno desarma la moto, ¿dónde, este tornillo dónde es que iba? No, Dios hizo perfecto mi cuerpo y por eso mis órganos funcionan correctamente. Por eso estoy aquí, por eso no estoy en un hospital. ¿Por qué? Porque todos mis órganos están trabajando fuertemente y por eso puedo ir a Popayán, puedo venir acá, mañana Dios mediante salgo para Puerto Boyacá. Y así pasa con la iglesia, hermanos. Si un órgano, si una célula se afecta en mi cuerpo, me detiene. No, hermano, no puedo ir porque estoy enfermo. Imagínense un miembro del cuerpo de Cristo detenido en estas funciones. ¿Qué está haciendo con el cuerpo? Lo está ralentizando. No está cumpliendo su función. No está cumpliendo su función. Y debe ser administrados para proveer madurez espiritual. Esto lo escribió el apóstol Pablo porque en la asamblea a los corintios había muchas cosas maluquitas y Pablo les tiene que decir que esas rivalidades, que esas disensiones entre hermanos era por la causa de la infantil, causas infantiles entre nosotros. ¿Quién va a creer que uno a los 49 años se porte como un infantil? Yo me porto como un infantil, hermanos. ¿Sí? Pero hay que reconocer, el problema es que usted no reconozca, ¿no? Pero sí a veces somos infantiles, por cualquier cosita somos infantiles. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, necesitamos tener madurez espiritual, necesitamos ser destetados. Ya es tiempo de estar destetada. Jenny, ¿cuántos años tiene Jenny? ¿40? ¿Sabe a quién Jenny me refiero, no? Ya es tiempo de estar destetado, ya es tiempo de que el biberón para Marino, no puede ser. Ya es tiempo de comer comida sólida, de empezar a crecer, que se ve en su vida, hermano, que usted verdaderamente ha crecido, que usted vea que el Cristo se está empoderando y el Espíritu Santo en su vida. Vamos a mirar entonces esto en cuanto a los propósitos y sigamos mirando porque el Señor quiere que nosotros utilicemos lo que Dios nos da para esto, hermanos. Ministrarlo, servir a los demás, ser útiles en donde quiera que vaya, perfeccionar a los demás, mantener la unidad, ayudar a la diversidad de dones, pero también a la madurez. ¿Qué tal un marido perezoso que no trabaje? ¿Le sirve? ¿Cierto que no? No, hermano, usted se casó conmigo, pero ¿qué? Póngase las pilas, ¿cierto? Se necesita madurez espiritual. Y vamos a mirar entonces el otro tema, ¿cuál es el uso adecuado de los dones? Es un tema bonito, ¿cierto? El uso adecuado de los dones es importante porque en la televisión y en algunos lugares en la ciudad se ven establecimientos grandísimos donde caben 1,000, 2,000 personas y tiran las personas al piso, otros aúllan como perritos, otros salen saltando y hacen manifestaciones
que muchas veces son atribuidas al Espíritu Santo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, lo que él hacía por el Espíritu Santo, los fariseos se lo atribuyeron a Belcebú. Pero lo que hoy hace el hombre, no sabemos si es por el Espíritu, se lo están atribuyendo al Espíritu, pero pienso más bien que esas cosas no son del Espíritu Santo. ¿Por qué pienso esto, hermanos? Porque yo no veo a Cristo jamás en todo lo que estudio de la Biblia haciendo ese tipo de espectacularidades. No lo veo. Yo no sé si usted tiene un versículo que me muestre que diga que Cristo tumbaba a la gente así, o que hacía gritar como un perrito a las personas para liberarlas, para hacer un acto de piedad y de amor. ¿Cuál es el uso adecuado de los dones? Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea ¿qué? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si vamos a un culto, así cante este muchacho de barbita, ¿cómo es que llama? ¿Que cantó ahorita? Lucas, disculpe, que no me... canta bonito Lucas. Pero si Lucas lo hace para glorificar a Cristo, aleluya. Muy bien. Sígalo haciendo, Lucas. Tiene una voz muy bonita. Tiene una potencia para tocar. También el hijo de José tiene una potencia para tocar esa guitarra. Pero si lo hace para la gloria del Señor, entonces está muy bien, está bien desarrollado, está en el puesto que está. Esa es la tarea que nos toca, glorificar a Dios, hermanos. Por eso Mateo 5:16 dice, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y en todo ¿qué? Glorifiquen a ¿quién? A Dios. Yo voy a tocar pedir tinto porque yo veo muchas caras que están que se duermen. ¿Sí hay tinto o no? Entonces Mateo dice que lo que vean en nosotros sea para glorificar a Dios. Y estoy seguro que, ¿qué vende usted en su casa? ¿Qué vende usted en su negocio? ¿Ven un señor cascarrabia? ¿Qué ven los vecinos de su casa, los niños del frente de su casa que le tiran el balón y le pegó a su pared y usted salió con un cuchillo y rompió ese balón? ¿Y por qué me le pegaron a la pared? Un cristiano. ¿Glorifica a Dios eso? ¿Cierto que no? ¿Qué ven cuando alguien viene y lo insulta en la cara y usted paga con la misma moneda? No glorifica a Dios. Pero, ¿qué glorifica a Dios con los dones? ¿Cierto? Es los dones. Dios quiere que... A Cristo Jesús glorificó al Padre. Padre, es glorificado aquí en la tierra. Te he glorificado, Padre. Todo lo que Cristo hacía no lo hacía yo por el poder que tengo. No, miraba al cielo. Si iba a multiplicar los panes, Padre, ¿lo hago? Sí, hijo. Y el Espíritu Santo, panes. Ese es hermoso Cristo, amén. Me gusta Cristo, ¿cierto? Hechos 2:22. Dice la Escritura, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Entonces, todo lo que Cristo hacía no era para allá pararse, próxima visita del apóstol Jesucristo, va a sacar lunes demonios, martes va a hablar en lenguas, miércoles profecía en lenguas, jueves y una cantidad de paquetes chilenos. Cristo dice, hizo milagros y obviamente señales porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero Cristo hizo esto, ¿y cómo lo hizo? Sacando pecho, ¿cierto? Publicidad en las vallas. ¿Cuánto me van a pagar por este concierto que voy a hacer esta semana? Lo hizo para glorificar al Padre. Lo hizo como un uso adecuado para confirmar las cosas del Padre en un tiempo especial. Hebreos capítulo 2, del 3 al 4. Hebreos capítulo 2. Dice la palabra,
Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, algo para confirmar, algo para testificar de que Él era el Mesías, y lo estaba confirmando, lo estaba testificando como lo hicieron los profetas en el inicio de la iglesia. Recuerden, muchachos, los que van a tocar la campana, que yo empecé como a las 6:50. ¿Oyó? Entonces, no, yo no sé, pues, no sé, me parece que, hermana, para glorificar a Dios. Pero también, hermanos, ¿qué pide el Señor de los dones? Pide carácter y armonía con lo que tenemos. Imagínense a la Julio Villamizar aquí en esto. ¡Fáquete! ¡Fuera, demonio! Uno diría, empezó la apostasía ahora sí, ¿cierto? Entonces, el carácter del creyente, nuestro carácter, que era lo que el hermano anunciaba, el hermano Íñigo esta mañana trabajó un poquito sobre esto, es una parte fundamental en mi vida. Vea, la mayoría de ustedes no me conocen, pero sí me gustaría que llamaran a Puerto Boyacá ahorita y pregunten por mí, solamente. No llamen a Gregorio para que no piensen que Skil y yo estamos de acuerdo en lo que va a decir. Pero sí es bueno saber el carácter mío, cómo soy yo allá. Yo llevo 22 años en el Evangelio de Cristo, pero ¿cómo es mi carácter ahora? Bueno, el más cercano es Ariel, que se ha ido estos días por allá. Pero lo que sí es cierto, el carácter, hermanos, es importante en esto de los dones, hermano. El carácter cristiano, el carácter debe ir en armonía. Yo noté aquí una frase de un satírico que escribió el autor de los viajes de Gulliver, se llama Jonathan Swift. Escribió esta frase: tenemos suficiente religión como para hacernos odiar, pero no la suficiente como para hacer que nos amemos unos a otros. Tremendo, ¿cierto? Tenemos suficiente para hacernos odiar, pero no la suficiente para hacernos amar. ¿En qué cambia? En el carácter, hermano. Los dones espirituales, no importa lo emocionantes o maravillosos que sean, son inútiles. Son inútiles y aún son dañinos, nocivos, si no se administran con algo que el Señor llama el amor. Por eso Él pone, cuando Pablo escribe 1 Corintios 12, sigue el recuento en 1 Corintios 13. Aquí los muchachos cantan que el amor, el amor, el amor, y eso está en parejas, el amor, pero esto está en función de lo que estaba pasando allá en la iglesia. Había una cosa terrible en la iglesia. Si esto no se administra, si lo que nosotros hacemos, lo hacemos por salir del paso. Le cuento, hermanos, una cosa. Yo me emocioné cuando mandaron este tema y aparecía mi nombre. Y yo dije, uy, yo 22 años y la primera vez que me invitan, ay, gracias, Señor. ¡Qué emoción! No la tengo contra usted, Gregorio. Pero yo, qué emoción, yo me emocioné. Yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué soy yo para que me inviten? Yo quedé anonadado y dije, no puede ser. Yo a alguien de la congregación lo llamé y le dije, hermano, miren esto. Me invitaron los hermanos allí. Pero vuelvo y digo, si yo vengo aquí por salir del paso, porque esto ya eso, yo soy ducho en eso, hermano, no se preocupe que yo no necesito ni hacer esto que yo. No, hermano, no hice nada. No hice nada. Perdí estos meses, perdí el viaje que costó tanto para venir acá, perdí todo. Si es por salir del paso, no, yo, pídame a mí a todas las conferencias que yo me sé todo eso, pídame. ¿Quién va a hacer conferencia? Pídame a mí. No, hermano. Si es porque yo me creo ducho, uy, hermano. Yo me emocioné tanto y dije, Señor, gracias, Señor, yo no soy digno de esto. No soy digno de estas cosas. Y menos de estar en la Santa Cena. Pero yo me emocioné tanto y dije, Señor, esto es verdad. Pero Pablo en estos pasajes que habla sobre el cuerpo de Cristo y lo relaciona, él hace un énfasis maravilloso en el amor. El amor que todo lo puede. Y esta es una evidencia en la madurez de la vida cristiana, la madurez
en la vida. Cuando uno cuando uno está nuevo, uno ve que el hermano medio se tomó una malta y le quitó la etiqueta que decía malta. Yo vi al hermano Julio tomando cerveza y lo llama a relación y primero le cuento a todo el mundo, y el hermano por ahí se dio cuenta como en el hermano número 100. ¿Quién está diciendo eso? No, el hermano Rubio dijo. Inmadurez, ¿cierto? Inmadurez. No fui al hermano a decirle, oiga hermano, usted queda tomando cerveza. Él me dijo, no hermano Rubio, es que ella era una malta y le quité la etiqueta, usted se equivocó. Y todo el daño que hice yo porque no soy maduro, ¿cierto? De pronto ustedes me ven salir de un hotel allá en Puerto Boyacá, que se llama Hotel Nodilán, y salgo yo de pronto de allá, uy, el hermano salió del Hotel Nodilán. ¿Qué hace allá el hermano? Y se regó la bola en toda la capilla, llegó a Pereira, llegó a España, llegó a todo el mundo. Y yo el último, no hermano, usted aquí no es bien recibido, usted mantiene moteleando. Inmadurez, porque no fue donde el hermano decía, hermano, no, es que hay ese hotel es de una hermana y la hermana le gusta que yo venga a hacer cultos con los hijos acá. Tremendo, hermanos. Tremendo. Madurez espiritual, hermanos. Debemos trabajar, hermanos, para que crezca el amor entre nosotros en el cuerpo de Cristo y no mirarnos así. ¿Usted quién es? Buchón. ¿Usted quién es? No, todos somos amados por el Señor. Que Dios le haya dado a unos más y a otros menos, eso no quiere decir que yo me vuelva creído y tenga desprecio por los otros, no. Tenemos que aprender a amarnos y a buscar el bien para que crezca la iglesia, para que podamos tener un amor creciente, un amor hacia el prójimo, hacia las almas perdidas. Y ese es el amor que el Señor quiere ver en la iglesia. Yo creo que mis órganos se aman mucho porque aún me permiten sostenerme. Cuando Pablo escribió por el Espíritu estas palabras, estaba tratando temas de mucha dificultad en la iglesia en los Corintios. Voy a enumerar unos, por ejemplo, el abuso del don de lenguas, que eso es un tema que ha generado mucha confusión, pero que la Biblia tiene claridad en el asunto, ¿no? Eso lo vemos en Hechos 2. Había muchas personas de muchas naciones y todas esas personas de muchas naciones de diferentes dialectos escucharon hablar de Dios en su propio dialecto. ¿Y a quién escucharon? A los judíos. Dios les dio esa capacidad, una señal prominente de la llegada de ¿quién? Del Espíritu Santo. La división en la iglesia, eso era pan de cada día. La envidia de los dones de los demás, eso pasa. El egoísmo, la impaciencia unos con otros en las reuniones públicas, comportamiento que deshonraba al Señor y algo que tenemos que ponerle mucho cuidado y que anoche lo hablé, envanecidos. Usted busca esa palabra, significa orgullo, hinchados en sus miembros. Tremendo. Y eso lo siente uno siente orgullo, sí señor, unas zapatillas, un carrito, una novia bonita, ¿cierto Lucas? Pero, todas esas cosas, hermano, pueden llevarlo a uno a tener orgullo. Hermano, en la iglesia de los Corintios estaban haciendo algo dañino y era contristar al Espíritu Santo del Señor, contristarlo. O sea, no le daban la libertad al Espíritu Santo para formar de una manera preciosa la iglesia. ¿Por qué? Por la forma carnal en la que estos hermanos utilizaban sus dones. Y es verdad, uno puede utilizar los dones en forma carnal. Yo llegué a Puerto Boyacá, una conferencia de 400 hermanos, estaba Pedro Non, estaba Alden Poiner, estaba Chucho Trejos, estaba el hermano Jacobo Castañeda, estaba Moisés Vázquez, estaba una unidad tremenda, bonita, las primeras conferencias mías. Entonces el hermano de Saudó, que un hermano que militó en la iglesia, estuvo con nosotros, ya no está, un maestro de la palabra, yo me le pegaba a ese muchacho, y él salió a predicar allá sobre el Espíritu. Me acuerdo que fue sobre Paracletos, alguien que viene en la ayuda de él. Y a mí me pareció tan fácil eso, y yo no, yo como soy universitario, yo eso me parece que es como estudiar anatomía, y me paro allá en las reuniones, hermanos, Dios les bendiga, y empiezo a hablar. No pasaron 10 minutos cuando el timbre, no me va a tocar el timbre. Eso significaba que lo que yo estaba haciendo era en la carne. ¿Sabe qué hicieron estos hermanos? Se fueron al segundo piso donde yo vivo ahora, se pusieron en media luna y yo en el banquillo. Yo así. Me dijeron, hermano, usted está hablando en la carne. Y yo les di gracias, le dije, gracias porque me pillaron, era verdad. Yo quería que me vieran, no es que estaba, la carne es así, yo quería que me vieran, yo quería que mostrarme. Tan fácil que es caer en eso, hermanos. Tan fácil que es mostrarse.
Y tal vez eso le pasaba a la iglesia de los Corintios. Eran unos niños que tal vez querían jugar con los dones como si fueran jugueticos. Niños con dones como si fueran jugueticos, en vez de ser maestros que tuvieran el valor. Ministrarlos con amor es un llamado del Señor, ministrarlos con amor. Esto era el problema allí en esta iglesia. Y vamos a mirar el otro punto que tiene que ver con responsabilidad de cada creyente. Ustedes saben muy bien de los dones que Pablo fundamentales de la iglesia. Y una de las cualidades para ser apóstol bíblico en este tiempo con esos dones carismáticos o esos dones de poder era la experiencia personal de haber visto vivo al Señor Jesús. Pablo tuvo esa experiencia al Señor Jesús resucitado. A estos apóstoles se les dio la capacidad de ejecutar señales y milagros. ¿Hasta qué horas? ¿Ya? Bueno. Rápidamente, responsabilidad creyente. Opa. Primera responsabilidad personal, en Romanos 12:1 dice: presente vuestro cuerpo, presente vuestra mente, presente vuestra voluntad al Espíritu Santo. Es decir, necesitamos tener una higiene espiritual buena para esto. Hacer una evaluación honesta de los dones, una introspección honesta, es decir, ¿realmente tengo este don para pararme o no? Pero no tan profunda como para desanimarme y no hacer nada, ¿cierto? Debemos aceptarlos y ejercerlos por la fe, si lo recibimos. Debemos vivir y servir por gracia y ser de provecho donde el Señor nos coloque. Esto puse unas fotos de hermanas en Barranca, cuando vamos a Barranca. Vivir para servir. Ahí están Aerly y la hermana Melba. Tienen sus dones con niños pobres en Barranca. Nosotros vamos cada 2 meses, hay 5 asambleas que se turnan y siempre hacemos un esfuerzo de ir, llevar comida, regalos, cositas. En la Danta, ejerciendo ministerios. En Dagua Valle, hermanos que se van hasta la capilla cada domingo desde Cali, con todas las dificultades, pero van a servir al Señor allí. Hermanos, yo creo que más que hablar de apóstol, profeta, maestro, ciencia, que muchos de ustedes conocen, es mirar qué estoy haciendo yo en la congregación donde me reúno. Hágase una buena evaluación si lo que Dios le ha dado lo está usando para provecho, para edificación, para ministrar. Si no puede verlo, tal vez algún hermano lo verá como hizo un hermano conmigo. Yo veo que usted tiene estas capacidades, hermano, o voy a orar por esto. Ore por estas cosas, hermano. Mire todos los miembros del cuerpo de Cristo que hay acá. ¿Qué tal todos trabajando? ¿Qué tal todos trabajan? Bueno, en la obra del Señor. En alguna medida, los que sirven, como las hermanas que están allí en la cocina, tienen un don sagrado y precioso. En alguna medida, los que barren hoy, antes de irse, tienen un don. En alguna medida, los que tienden, los que compran, los que predican. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? No. Pero en alguna medida, todos tenemos un don. No me mire feo, ya voy a orar. Vamos a orar. Que Dios les bendiga. Señor, gracias por este tiempo, por darnos la oportunidad de estar juntos en armonía, por escuchar tus palabras. Tus palabras son eternas, Señor. Te pedimos que nos abra los ojos, como dijo el salmista, para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Encomendamos todo lo que sigue a continuación y pedimos que tú sigas guiando con poder y grandeza la conferencia que se está haciendo para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén.